He aquí a mi hijo amado. He aquí a mi hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre. A él oíd. Hola, muy buenos días queridos hermanos, gracias por estar en este canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Muy bien, como semana a semana continuamos estudiando el del manual Ven Sígueme. ¿Sí? Vamos a continuar con el estudio del Nuevo Testamento. Vamos a estudiar Filipenses, Colosenses, de acuerdo al manual de Ven Sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El título para esta semana es Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien, entonces damos inicio a la presentación y al estudio correspondiente. Como introducción tenemos lo siguiente. Pablo escribió sus epístolas a los filipenses y a los colosenses mientras se hallaba en la cárcel en Roma. Sin embargo, estas cartas no reflejan el tono que uno podría esperar de alguien que está prisionero. Pablo habló más acerca del gozo, del regocijo y de la gratitud que de aflicciones y problemas. Él dijo, Cristo es anunciado y en esto me regocijo, y aún me regocijaré. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ciertamente la paz de Dios, que Pablo experimentó en sus difíciles circunstancias, sobrepasa a todo entendimiento. Y era una realidad a pesar de todo. En nuestras pruebas podemos sentir esa misma paz y regocijarnos en el Señor siempre. Al igual que Pablo, podemos confiar plenamente en Cristo, en quien tenemos redención. Tal como Pablo podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tema 1, o principio 1 que vamos a estudiar. Mi fe se funda en Jesucristo. Veamos entonces. Al respecto, el presidente Russell M. Nelson dijo que cuando centró su estudio de las Escrituras en versículos sobre Jesucristo, aquello tuvo tal impacto en él que se sintió como un hombre diferente. Veamos lo que Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Veamos. Versículo 5. Pablo desde la cárcel. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el que siendo en forma de Dios, no tuvo como usurpación el ser igual a Dios. Sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Qué maravillosas palabras. Según el elder Tad R. Callister, de los 70, dijo: Dios el Hijo cambió su hogar celestial con todos sus adornos celestiales por una morada mortal con todos sus adornos primitivos. Él, el Rey del cielo, el Señor omnipotente que reina, dejó un trono para heredar un pesebre. Cambió el dominio de un Dios por la dependencia de un bebé. Renunció a la riqueza, el poder, el dominio y la plenitud de su gloria. ¿Para qué? Por burla, humillación y sujeción. Fue un comercio de dimensiones incomparables, una condescendencia de proporciones increíbles, un descenso de profundidad incalculable. Principio que aprendemos aquí. Si seguimos el ejemplo de Jesucristo de humildad e interés genuinos por los demás, podemos lograr una mayor unidad. Que podamos seguir el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el ejemplo de humildad y de interés genuinos por los demás. Tema 2. ¿Acaso nosotros labramos nuestra propia salvación? Mucho se ha dicho de estas palabras: labramos nuestra propia salvación, y muchos los han confundido. Veamos. Algunas personas entienden que la frase labrad vuestra salvación apoya la idea de que nos salvamos solamente mediante nuestros propios esfuerzos. Otras usan la enseñanza de Pablo de que por gracia sois salvos por medio de la fe, para afirmar que no se requiere ninguna obra para la salvación. Sin embargo, las Escrituras, incluso los escritos de Pablo, claramente enseñan la necesidad tanto de la gracia de Jesucristo como del esfuerzo personal para poder recibir la salvación. Y aun con nuestro esfuerzo máximo por labrar nuestra salvación, Dios es el que en vosotros produce Asimismo, el presidente Dalí H. Ox dijo lo siguiente: el apóstol Pablo escribió que debemos ocuparnos de nuestra propia salvación con temor y temblor. ¿Podría esa expresión familiar significar que la suma total de nuestra propia justicia nos hará ganar la salvación y la exaltación?
únicamente por nuestros propios méritos? Basándome en lo que he oído, creo que algunos de nosotros en ocasiones decimos cosas que pueden crear esa impresión. Podemos olvidar que guardar los mandamientos, que es necesario, no es suficiente. Como dijo Nefi, debemos trabajar diligentemente para persuadir a todos a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios, nuestro eterno Padre. Porque sabemos que es por la gracia que somos salvos después de todo lo que podamos hacer. El hombre sin duda tiene poderes impresionantes y puede realizar grandes cosas mediante esfuerzos incansables y una voluntad indomable. Pero después de toda nuestra obediencia y buenas obras, no podemos ser salvos del efecto de nuestros pecados sin la gracia otorgada por la expiación de Jesucristo. ¿Verdad que hemos aprendido también en este segmento? Dios nos ayuda a desear y hacer lo que se requiere de nosotros para salvación, lo cual es posible por medio de la expiación de Jesucristo. Tema 3. ¿Puedo hallar gozo en Cristo, sin importar cuáles sean mis circunstancias? Veamos. Al respecto, el presidente Russell M. Nelson nos dijo lo siguiente: si centramos nuestra vida en Jesucristo y su Evangelio, podemos sentir gozo independientemente de lo que esté sucediendo o no esté sucediendo en nuestra vida. El gozo proviene de Él y gracias a Él. Filipenses capítulo 4, el versículo 13 al 13 que leeremos dice lo siguiente. Versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. A las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio. Él se estaba refiriendo a las hermanas. Le estaba pidiendo a sus compañeros que le ayuden a ellos, a ellas, preocupadas por las hermanas, por su fidelidad, lealtad y por su amor al Señor y al Evangelio. De ellas dijo que cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Qué significado tiene para nosotros? Veamos. Al respecto de mujeres que trabajaron conmigo, palabra de Pablo, el presidente Reuben Clark Jr. de la primera presidencia expresó sentimientos similares respecto de los sacrificios de las mujeres en la iglesia de los últimos días. Desde los tiempos del Nuevo Testamento hasta ahora, la mujer ha consolado y sustentado a la iglesia. Ha soportado más de la mitad de las cargas. Ha hecho más de la mitad de los sacrificios. Ha sufrido la mayor parte de los dolores y penas. Asimismo, el elder Bruce McConkie, con respecto al libro de la vida, dijo lo siguiente, y lo explicó. El libro de la vida, o el libro de la vida del Cordero, es el registro que se lleva en el cielo, y que contiene los nombres de los fieles, y un relato de sus convenios y obras de justicia. Y el presidente José Fielding Smith dijo lo siguiente, y él enseñó: no seremos salvos en el reino de Dios solo porque nuestros nombres estén en los registros de la iglesia. Se necesitará más que eso.
tendremos que tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Y si están escritos en el libro de la vida del Cordero, entonces es una evidencia de que hemos guardado los mandamientos. A toda alma que no guarde sus mandamientos, se le borrará su nombre de ese libro. Por favor, guardemos los mandamientos para que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida del Cordero. Veamos lo que Pablo nos sigue aconsejando en el versículo 4. Estamos en Filipenses capítulo 4. Veamos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Por nada debemos estar afanosos, sino que debemos dar a conocer nuestras peticiones al Dios eterno, nuestro Padre Celestial, mediante la oración, el ayuno y la acción de gracias continuamente en nuestras vidas. Es lo que nos dijo Pablo. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Necesitamos de esa paz que solo la da Cristo Jesús. Veamos al respecto de los versículos 6 y 7. Confiar en Dios puede conducir a una paz insuperable. Mientras servía como miembro de los 70, el elder High E. Jensen compartió una experiencia en la que él y su familia recibieron paz durante un momento de tristeza. Nuestro nieto Quinton nació con múltiples defectos de nacimiento y vivió 3 semanas menos que un año, tiempo durante el cual estuvo entrado y saliendo del hospital. La hermana Jensen y yo vivíamos en Argentina en ese momento. Realmente queríamos estar allí con nuestros hijos para consolarlos y ser consolados por ellos. Este era nuestro nieto a quien amábamos y queríamos estar cerca. Solo pudimos orar y lo hicimos con fervor. La hermana Jensen y yo estábamos en una gira misionera cuando recibimos la noticia de que Quinton había muerto. Nos paramos en el pasillo de un centro de reuniones y nos abrazamos y consolamos unos a otros. Les doy testimonio de que recibimos seguridades del Espíritu Santo, una paz que sobrepasa todo entendimiento y continúa hasta el día de hoy. También fuimos testigos del don indescriptible del Espíritu Santo en la vida de nuestro hijo, nuestra nuera y sus hijos, quienes hasta el día de hoy hablan de aquel tiempo con tanta fe, paz y consuelo. Principio que aprendemos. Como fieles seguidores de Jesucristo, si oramos con ruego y acción de gracias, entonces Dios nos bendecirá con su paz. El elder Richard G. Scott dijo lo siguiente: debido a que respeta tu albedrío, el Padre Celestial nunca te forzará a que ores. Pero al ejercer ese albedrío e incluirlo en cada aspecto de tu vida diaria, tu corazón comenzará a llenarse con una paz optimista. Esa paz traerá una luz eterna a tus tribulaciones
y te ayudará a resolverlas desde una perspectiva eterna. Continuamos leyendo el versículo 8 al 13. Veamos lo que Pablo nos dijo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué significa en esto pensad? Veamos lo que dijo el elder Joseph B. Wirling del Quórum de los 12 Apóstoles. Analizó la amonestación de buscar estas cosas. La palabra buscar significa ir en busca, intentar descubrir, intentar adquirir. Requiere un enfoque activo y asertivo ante la vida. Es lo opuesto a esperar pasivamente que algo bueno nos llegue, sin ningún esfuerzo por nuestra parte. Podemos llenar nuestras vidas de bien, sin dejar espacio para nada más. Tenemos tanto bien entre el cual elegir que nunca necesitamos participar del mal. Si buscamos cosas virtuosas y hermosas, seguramente las encontraremos. Por el contrario, si buscamos el mal, también lo encontraremos. Cierto, muy cierto. Pablo nos continúa amonestando y enseñando. Ahora nos vamos al versículo 9 de Filipenses 4, que dice lo siguiente: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo mismo diría el presidente Russell M. Nelson en estos tiempos. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con todos nosotros. Al respecto, aprendemos el siguiente principio. Si los santos fieles centran sus pensamientos en todo lo que es justo y siguen a los apóstoles y profetas, entonces el Dios de paz estará con ellos. Ya el presidente Russell M. Nelson en la última conferencia nos amonestó, nos aconsejó y nos enseñó que debemos pensar de manera celestial en todas nuestras acciones de nuestra vida diaria. Pensar celestialmente. Y tiene que ver con el principio que Pablo nos enseñó. Si los santos fieles centran sus pensamientos en todo lo que es justo y siguen a los apóstoles y profetas, entonces el Dios de paz estará con nosotros. Pablo continúa enseñándonos en el versículo 10 y dice lo siguiente: mas en gran manera me regocijé en el Señor de que ya al fin haya reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual aún estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque me encuentre en la indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Al respecto, muchos pobres se lamentan de su indigencia. Pablo es un ejemplo de enseñanza al respecto, que debemos contentarnos con lo que tenemos. Y lo que tenemos por la gracia divina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos alegrarnos aún por el oxígeno que respiramos. Hay otros de nuestros hermanos tendidos en los hospitales que no pueden respirar.
Y eso ya es un milagro en nuestras vidas. Versículo 12. Sé vivir humildemente, nos dice Pablo, y sé tener abundancia, porque era rico. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar saciado como para tener hambre, tanto para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo vivió en la abundancia. Luego pasó a vivir muy humildemente. Y no se quejó. Estaba aprendiendo. Y había aprendido a vivir tanto para tener abundancia como para padecer necesidad. Y en ello se regocijaba. El aprendizaje que obtuvo y que estaba obteniendo en esos momentos. Y nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al respecto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el elder Paul Johnson de los 70 enseñó que las pruebas que enfrentamos pueden ayudarnos a crecer y progresar. No buscamos pruebas y tribulaciones. Nuestro viaje personal por la vida proporcionará la cantidad justa para nuestras necesidades. Todos de alguna manera somos probados, ricos y pobres. Muchas pruebas son simplemente una parte natural de nuestra existencia mortal, pero desempeñan un papel muy importante en nuestro progreso. A veces queremos crecer sin desafíos y desarrollar fuerza sin ninguna lucha. Pero el crecimiento no puede lograrse tomando el camino fácil. Entendemos claramente que un atleta que se resiste a un entrenamiento riguroso nunca se convertirá en un atleta de clase mundial. Debemos tener cuidado de no resentirnos por las mismas cosas que nos ayudan a revestirnos de la naturaleza divina. Ninguna de las pruebas y tribulaciones que enfrentamos está más allá de nuestros límites, porque tenemos acceso a la ayuda del Señor. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. ¿Quién dijo Pablo que era la fuente de su fortaleza? ¿Qué verdad podemos aprender en el versículo 13? Preguntas que podemos dar respuesta. Y cada uno de nosotros, según nuestras vivencias personales y particulares, tienen diferentes respuestas para ello. ¿Verdad que aprendemos? Y hemos aprendido. Podemos hacer todas las cosas por medio de Jesucristo, quien nos fortalece. Jesucristo, el Señor, es nuestra fortaleza. Y al respecto, el elder Dieter F. Uchtdorf nos dijo: Dios derrama bendiciones de poder y fortaleza que nos habilitan para lograr lo que de otro modo no estaría a nuestro alcance. Es por medio de la asombrosa gracia de Dios que sus hijos pueden vencer las acechanzas y los peligros del engañador, elevarse sobre el pecado y ser perfeccionados en Cristo, Señor nuestro. ¿Verdad que hemos aprendido el día de hoy? 3 verdades que hemos aprendido. Mi fe se funda en Jesucristo. La otra verdad es una pregunta. ¿Acaso nosotros labramos nuestra propia salvación?
Labramos nuestra propia salvación con la ayuda de Jesucristo. Solos no podemos hacerlo. Y tercera verdad, puedo hallar gozo en Cristo, sin importar cuáles sean mis circunstancias. Hasta aquí ha sido el mensaje de esta semana. Muchas gracias, queridos hermanos. Gracias por su tiempo y por compartir este canal con muchos de nuestros hermanos. Yo sé que nuestro Padre Celestial vive. Yo sé que Jesús es el Cristo, el Salvador y Redentor del mundo. Sé que Jesucristo ha restaurado su iglesia en estos últimos días, con apóstoles y profetas. Y hoy tenemos un profeta viviente, evidente y revelador, nuestro amado presidente Russell M. Nelson, quien recibe revelaciones del mismo Señor Jesucristo para nuestro bienestar personal, para el bienestar de su iglesia, de la iglesia de Jesucristo, y para el bienestar de nuestro querido planeta, que se está preparando para recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aún los cambios que hay preparan la venida del Señor Jesucristo. Sé de ello. Sé que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Dios de Israel, viene pronto. Su venida es inminente y está cercano su venida. Debemos estar preparados con nuestras lámparas llenas de aceite, como en la parábola de las 10 vírgenes prudentes, 5 vírgenes prudentes. Que no estemos al lado de las vírgenes o de las 5 vírgenes insensatas que no llenaron su lámpara de aceite. Que podamos llenar nuestras lámparas con el aceite de la palabra del Señor, gota a gota, poco a poco. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Gracias por su tiempo. Shalom, que la paz reine en sus hogares. Que el Señor les bendiga. Y hasta aquí ha sido Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, del manual Ven, sígueme. Muchas gracias. Bendiciones por casa. Shalom.